Señal directa. Saludo ahora con mucho gusto al rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, Gustavo Padilla. Él nos va a hablar sobre el diagnóstico que se ha realizado a las afectaciones de las unidades económicas en Jalisco, todo esto por el COVID-19. Señor rector, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte y a ti y a toda la audiencia de Canal 44. ¿Por qué nos platica sobre este diagnóstico realizado? Sí, cómo no, gracias. Bueno, primeramente, darte el antecedente del estudio que hizo el grupo de expertos en economía de la Universidad de Guadalajara, de CUSEA. Primeramente, pues la Universidad de Guadalajara está solidaria con el acontecimiento provocado por esta epidemia denominada COVID-19, y si bien es cierto que el tema prioritario en este momento es la salud de nuestra población, y ello implica llevar a cabo toda una serie de medidas para salvaguardar la vida y proteger a la población bajo este criterio de aislamiento ahora ya social obligatorio. También desde hace algunas semanas en la Universidad de Guadalajara y muy particularmente en CUSEA identificamos que, si bien es cierto, la primera ola tiene que ver con cuidar la salud y proteger a la población para evitar el contagio masivo, lo mismo lo estamos viendo desde el punto de vista económico. Después de esta gran ola asociada con la salud pública, pues viene otra ola un tanto cuanto, diría yo, más grande, ¿no? Que tiene que ver con los impactos sociales y económicos que va dejando en su camino esta pandemia a nivel global, y particularmente en México y en Jalisco. Evidentemente sabemos que el coronavirus está dejando en todo el mundo una preocupación que nos llama a tomar diversas medidas inmediatas por parte de las diferentes instituciones del ámbito gubernamental. Evidentemente tiene una gran tarea a cuestas, pero también estamos obligados como instituciones de educación superior. Las universidades están llamadas a contribuir desde sus capacidades, sus saberes, y así como lo ha hecho Ciencias de la Salud, ahora en CUSEA nos propusimos buscar las fórmulas para alcanzar este umbral de inmunidad económica que le estamos llamando, y así como estamos luchando contra la propagación del virus en términos de salud, pues también estamos procurando contribuir desde diversos enfoques para evitar que el costo humano, socioeconómico, sea el menor. Y de ahí entonces que en CUSEA nos organizamos con economistas, con politólogos, expertos en política pública, en ciencia de datos, métodos cuantitativos para poder medir el impacto económico, y por ello desde hace un par de semanas establecimos un plan para salvar el empleo y la estabilidad económica frente al COVID-19 en Jalisco, que le hemos denominado Para que puedas quedarte en casa. La recomendación, o más bien ya ahora el llamado, entrando a esta tercera fase ya de la epidemia por las autoridades de salud, pues ahora para que te quedes en casa necesitamos tener la certeza de la parte económica, y por ello es que el grupo de trabajo de CUSEA se ha propuesto diversas líneas estratégicas para poder contribuir con el gobierno del Estado, pero también muy particularmente de la mano de las empresas, de los empresarios, a través de las cúpulas empresariales. Hemos hecho una alianza con todas las cúpulas empresariales del Estado de Jalisco, y nuestra contribución tiene que ver con dos ámbitos muy generales. El primero es análisis y monitoreo de algunas variables que tienen que ver con la situación económica, que va desde las desde los aspectos macroeconómicos hasta aspectos muy particulares de la economía familiar que tienen que ver con la canasta básica. Y por otro lado, plantear una serie de acciones y medidas
que ayuden a mitigar el impacto económico que tiene que ver desde campañas, acciones muy concretas. Estamos montando en CUSEA lo que le estamos llamando el hospital de las MIPYMES, y el hospital de las MIPYMES, si lo comparamos con lo que está pasando en el ámbito de la salud, todo el sistema hospitalario se está preparando para poder atender la contingencia sanitaria, y en CUSEA estamos preparando el hospital para las MIPYMES, para aquellas empresas que hoy por hoy están padeciendo, algunas, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, algunas ya prácticamente están en agonía, y queremos nosotros contribuir desde la Universidad de Guadalajara con nuestra análisis, estudios y propuestas. Y por eso fue que hace algunos días la Universidad de Guadalajara y a través de CUSEA tiene un convenio de colaboración con el Instituto de Información, Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, particularmente con su director Augusto Valencia. Comentamos sobre la importancia que tiene que ver hacer encuestas y tener diagnósticos sobre cuáles son las afectaciones a las unidades académicas de Jalisco. Y gracias a la confianza que nos tiene el gobierno del Estado y particularmente el IEC y con las cúpulas empresariales, fue que nos apuntamos para poder, después de que se hiciera pública esta encuesta por parte del IEC, presentar un análisis, y del cual me gustaría referirme enseguida, si tú me lo permites, o si tuvieras alguna pregunta, como tú gustes. El interés que tenemos en la universidad y en el CUSEA es servir de un vehículo para informar con claridad, con precisión a la sociedad, y también mandar este mensaje de que si bien estamos pasando por un momento crítico en nuestra sociedad, también es cierto que hay salidas a ellas, y queremos ver no solamente la emergencia, sino también empezar a planear lo que podría ser un plan de reactivación económica, y en ello es a lo que me quiero referir sobre qué fue lo que presentamos el día de hoy en rueda de prensa con el gobierno del Estado y el IEC. Sí, señor rector, ya sabe que en la televisión tenemos poco tiempo, pero a grosso modo me gustaría que nos, avanzara en este diagnóstico y sobre todo las recomendaciones que son muy importantes para, aminorar el impacto económico en esta pandemia. Bien, bueno, lo primero que se detectó en el estudio por parte de CUSEA fue que hay problemas coyunturales, es decir, vamos partiendo del diagnóstico. ¿Cómo estamos actualmente después de prácticamente ya 40 días en este periodo en donde actividades de la economía se consideraron como no esenciales y significaron el paro, el cierre temporal de algunas unidades económicas? Pues esto evidentemente ya está causando un impacto negativo. Por ejemplo, ya se empieza a ver retraso en la cadena de suministros. Vemos como el cierre temporal de negocios, el cierre temporal de empresas, pues ya está empezando a tener un impacto en el retraso de los suministros. Evidentemente esto también genera una elevación de costos de los insumos, puesto que la logística, por ejemplo, pues no es la misma que nos encontrábamos antes del COVID a la que se encuentra ahora. Ya hay sectores con servicios que ya presentan severas afectaciones, y si lo vemos por sectores, por ejemplo, sectores como el mueblero, el sector restaurantero, el sector turismo, que prácticamente el sector turismo quedó con una expectativa de desarrollo cero, puesto que se cerraron, sobre todo en este periodo vacacional, los servicios turísticos, afectaciones obviamente en los canales minoristas, puesto que las pequeñas y medianas empresas no se ven en condiciones de seguir operando. Esto ha traído consigo contracción en las ventas, falta de liquidez. Evidentemente ya se empiezan a reportar pérdidas en este primer semestre, y se estima que la recuperación para el segundo semestre será muy lenta. La suspensión de las operaciones, por ejemplo, y los pasivos laborales empiezan a darse con una primera oleada de despidos, como lo vimos en la encuesta. Evidentemente se está cambiando incluso las condiciones laborales de cientos y si no de miles de trabajadores. Evidentemente los problemas fundamentales y las propuestas van centradas, uno,
se reporta ya una falta de liquidez. 53% de las empresas señalan ya una dificultad para continuar la operación y el grueso de las empresas solo tiene recursos para soportar un mes de gastos de su operación. Quiere decir que estamos entrando a una fase crítica en donde prácticamente se están contando los días para que cientos de empresas, de no haber alternativas, pues tengan que finalmente decidir cerrar, y esto trae una afectación muy directa al empleo. Y por eso es que nuestras recomendaciones van en ese sentido, y ahorita les voy a decir rápidamente cuáles son. La segunda tiene que ver con la protección del empleo. El 60% de las empresas reportan en esta encuesta que ya han despedido o lo están considerando para las próximas semanas. En caso de cerrar negocios, 79% de las empresas no tendrían para pagar la nómina. Y la otra parte también crítica tiene que ver con la obtención de créditos. El 51% de las empresas encuestadas manifiestan tener créditos y obviamente cumplir las obligaciones crediticias frente a un paro laboral, un paro económico, pues evidentemente pone en condiciones de no poder cumplir los plazos de los créditos. Para ello, las cadenas de suministro, como lo comentaba, el 25% de las empresas, por ejemplo, ha tenido que incrementar sus precios y el 50% quizás lo deba ajustar. Esto quiere decir que también hay que tener cuidado con la inflación que pudiera suceder, de tal manera que este tipo de problemas asociados uno y otro, porque estos problemas se entremezclan. Finalmente, las recomendaciones que hace la Universidad de Guadalajara a través de CUSEA para poder afrontar la contingencia, bueno, la primera tiene que ver con que es urgente el desarrollar un apoyo más sólido para la reconversión de productos, servicios y particularmente los modelos de negocios. Hoy no podemos tener distribución, no se pueden abrir, por ejemplo, tiendas asociadas a la industria del mueble o a las industrias gráficas o bien al sector turismo, pero se puede encadenar a otro modelo de negocio. También estamos proponiendo que los planes de reactivación de sectores y empresas se vayan planeando para que en cuanto se levante esta contingencia y se empiecen a reactivar la economía, pues ya estemos preparados. Lo peor que nos puede pasar es mantenernos solamente desde la perspectiva de la espera y no ser reactivos con programas innovadores para ello. Programas de financiamiento accesible para la protección del empleo. Nos parece que es muy importante ahora que el ámbito federal, particularmente el gobierno federal, ya detone programas en donde se haga una mayor protección del empleo y el empleo ligado a las empresas. Por eso es que propusimos, por ejemplo, un programa de apoyo a nómina para las empresas. Si sobre todo las pequeñas empresas, las medianas empresas, pueden tener, soportar su nómina en este periodo crítico, 3, 4, 5 meses, muy posiblemente no solamente vamos a garantizar la economía familiar, sino le vamos a dar la viabilidad a las empresas para que éstas puedan tener un camino de recuperación una vez que se restaure la vida productiva de nuestra sociedad. El desarrollo de mecanismos para facilitar el acceso a financiamientos asequibles es muy importante. Ahora se tiene que abrir más la llave a esquemas de financiamiento con créditos blandos y con opciones diferidas para que las empresas puedan subsistir y puedan tener la garantía de que van a poder operar a partir y después de este periodo crítico. Obvio, se requiere también protección a las cadenas de suministro, porque un sector, por ejemplo, el sector turismo, pues si bien están cerrados los hoteles, pero hay una serie de proveedurías en torno a la cadena del sector turismo que debería de estarse protegiendo. Y una parte más importante también es seguirle apostando al talento, de tal manera que nosotros afirmamos en el CUSEA, los expertos, vemos que si bien ha habido un gran esfuerzo por parte del gobierno del Estado, porque hay que reconocer
que el gobernador del estado y su gabinete económico ya liberaron una primera parte de fondos y programas para apoyar a las pymes, para apoyar al empleo, para desarrollar acciones que empiecen a mitigar el impacto económico. Lo cierto es que hoy es insuficiente y conforme pasen los días no será sostenible esta condición. Por eso los expertos en economía señalan que es muy importante, por ejemplo, pues seguir insistiendo en que esta condición de la coordinación fiscal centralizada de nuestro país está evitando que entidades como Jalisco pues pueda tener una mayor retribución en cuanto a al reparto de participaciones federales y con ello poder inyectar recursos para poder salvar el empleo y la economía de Jalisco. Esa es, digamos, una posición generalizada. Se tiene que tener una posición de más firmeza por todas las partes para encontrar una salida en conjunto. Y bueno, y en ello la Universidad de Guadalajara está comprometida con la sociedad y para seguir contribuyendo desde la academia en la búsqueda de alternativas para ir juntos en un plan integral de estabilidad del empleo y la recuperación económica. Señor rector, pues seguiremos hablando de este tema, la pandemia sigue, el diagnóstico seguirá y por lo pronto le agradezco que haya tomado la llamada para adelantarnos este tema y seguiremos hablando del mismo. Gracias. Estamos preparando un webinar el viernes a las 12 del día, en donde ya expertos de CUSEA junto con el sector empresarial abordaremos más detalles sobre el impacto económico y algunas de las variables. Así que con mucho gusto de mantener informada a la sociedad a través de Canal 44 y muchas gracias, Carlos, por el espacio para hacer esta entrevista. Transmitiremos, por cierto, este ejercicio el próximo viernes. Por lo pronto, señor rector, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Es el rector del CUSEA. Voy a una pausa, regreso con más.